Buenos días. Eh, de nuevo aquí reunidos para iniciar la unidad número 2, que se llama Introducción a la teoría de conjuntos. Con esta unidad se pretende estudiar los conjuntos desde el punto de vista abstracto y eh, cómo podemos operar con conjuntos con la intención de, de poder establecer eh, relaciones al final, que es lo que nos va a llevar al tema de funciones. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de conjunto, la noción, digamos, intuitiva que tenemos de lo que es un conjunto es sencillamente una colección de objetos que cumplen cierta relación, ¿no? Nosotros vamos a hablar de conjuntos en el ámbito de la matemática, que pueden ser conjuntos numéricos o conjuntos de objetos, bien sean funciones o cualquier otro tipo de objeto matemático que se pueda describir. Esa es la noción más, digamos, más básica o intuitiva de lo que es un conjunto. Sencillamente es una colección de objetos que cumplen una cierta relación. Y la intención es poder saber cómo operar con esos conjuntos. Cuando hablamos de operar, tenemos que definir sobre esos conjuntos ciertas operaciones que ya ustedes conocen de matemática, que son las operaciones de unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento, el producto cartesiano, etcétera. Entonces, nosotros vamos a definirlo desde ese punto de vista. Bien, eh, por ahora, esta, esta unidad se va a extender un poco más, pero por ahora tenemos, como pueden ver, 7 secciones. La primera sección es la introducción, luego de lo que se llaman los conceptos fundamentales, es decir, cómo vamos a tratar a los conjuntos, cómo vamos a hacer para definir ciertos objetos. Luego vamos a ver cuándo podemos decir que dos conjuntos son iguales, o sea, qué deben cumplir dos conjuntos para que se puedan decir que son iguales. Vamos a definir el conjunto vacío, un conjunto que, a pesar de, como lo dice su nombre, vacío, que no tiene objetos, cumple una función muy importante dentro de la teoría de conjuntos. Luego vamos a definir lo que es un subconjunto y cómo, cuándo podemos decir que un conjunto es subconjunto de otro. A partir de allí definimos lo que es el conjunto potencia, qué significa el conjunto potencia, cómo lo podemos calcular. Y luego empezamos a hablar acerca de las operaciones elementales con conjuntos. Como les dije, las operaciones elementales con conjuntos son la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Eh, Producto cartesiano, complemento, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría que me dijeran cuál es su primera impresión acerca de lo que son conjuntos, es decir, qué conocen acerca de lo que son conjuntos o la teoría de conjuntos, si han trabajado con esas operaciones que les he comentado. Claro, esas operaciones que ustedes han trabajado son desde el punto de vista más sencillo, nosotros vamos a hablar desde el punto de vista abstracto. Pero bueno, me gustaría conocer sus impresiones. Buen día, maestro. Buenos días, Laura.
a mi entender, un conjunto es una agrupación de elementos, ya sea de personas, animales, números, etcétera. Eso es lo que tengo entendido por conjunto. Sí, sí, está bien. Por eso es que quiero que hablen y me digan que conocen ustedes de todo lo que he hablado hasta el momento, qué cosas conocen, cómo lo conocen, para yo Y así. también escuché que decían que había conjuntos iguales, si no me equivoco, o sea que un elemento no tiene distinción de otro. También había conjuntos diferentes, que eran cosas diferentes, pero como que formaban un conjunto. Y ¿Cómo ya, dijiste la eso me parte de parece. iguales? Que un elemento no tenía distinción de otro, o sea, que eran prácticamente el mismo elemento, pero varios, y formaban un conjunto. Ok, está bien. ¿Alguien más? Buenos días, profe. Buenos días, Yulei. Yo Yulei. te, ujú. Sobre el subconjunto, para mí, un conjunto es un conjunto de otro cuando este contiene, por así decirlo, los elementos del otro conjunto. Es decir, que todos los elementos de A estén en B. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días, Carly. Bien, esto de la teoría de conjuntos, nosotros creo que la mayoría lo hemos visto parcialmente en el bachillerato, pero creo que en esta unidad nosotros vamos a trabajar con ellos de una manera diferente. Me llama mucho la atención la teoría, el subconjunto también, porque hay algo que tomar en cuenta y es que A puede ser subconjunto de B, pero no necesariamente B tiene que ser subconjunto de A. O sea, todos los elementos de A tienen que estar en B, pero B puede tener elementos que no estén en A. Y cuando ambos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces ahí se dice que son equivalentes. Y eso son como de las pequeñas cosas que en determinado momento parece sencillo, pero en determinados momentos nos puede causar un poquito de estragos el decir, contrale, pero este es un subconjunto y tiene elementos, B tiene elementos que no están en A, entonces no pueden ser subconjuntos. Pero ahí esa parte era donde personalmente yo tenía algunos problemitas y ya aquí leyendo un poco acerca de la unidad vi que cómo resolver ese problemita. Ah, ok, está bien. Eso es importante. ¿Alguien más? Buenos días, maestro. Buenos días. Yo tengo por entendido que la teoría de conjuntos es una rama de la matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos. Un conjunto, como puede decir mi amiga, mi compañera Laura, es una agrupación de elementos, de elementos. Y cuando se hace lo que es la relación entre ambos conjuntos, lo que se busca es una unión o una intersección. En caso de la unión es cuando tienen elementos iguales en ambos conjuntos y cuando es la intersección es en los elementos que no son compatibles en ambos conjuntos. Bueno, no es exactamente lo que dijiste de la unión y la intersección, pero es bueno que hayas comentado eso porque, bueno, a medida que vayamos avanzando vamos a ir aclarando esas cosas que de repente podamos tener erróneas, ¿no? Pero está bien. Ok. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, maestro, yo. Dime, Laura. No de los conjuntos, exactamente, pero quiero decir algo. Dime. Yo pensaba que usted iba a culminar la unidad número 1 diciendo a ver cómo no había ido en el examen o algo, porque yo tengo los nervios de punta, sabiendo si lo pasé o no en la práctica. Si no escuchaste, yo dije que eso lo íbamos a hablar al final. Que íbamos a empezar la unidad número 1 y eso lo íbamos a Ah, no pasar lo al final. escuché. No.
Ah, ok, ahora sí, gracias, ya, puedo continuar. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de lo que hemos hablado? De manera general, no tiene por qué dar una definición concreta. Solamente lo que conocen de bachillerato. Bueno, maestro, de lo que pude leer en el bachillerato, no, me dieron mucho lo que fue el conjunto potencia y al ver el tema aquí en la unidad, guarda mucho parecido, aunque hay algunas variaciones a lo que era el bachillerato, pero no son muchas y lo considero bien y tuve un problemita para entender el ejercicio 5 el ejemplo 5 de los subconjuntos. Sí, bueno, ya para eso ya vamos a tener tiempo ahora de Sí. aclarar algunas cosas. Ok. Muy bien. Pero el resto lo han visto. Sí, pude ver lo demás. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien. Antes de continuar, les recuerdo algo para que lo tengan presente. Esta situación que estamos pasando de ver las clases por videoconferencia, estudiar el material, es algo que yo entiendo que no están acostumbrados, pero deben tener en cuenta que aquí el proceso de aprendizaje o la manera de aprender depende 100% de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no estoy detrás de un pizarrón todos los días para atenderlos a explicarles todos los detalles. Entonces, es por eso que el aprendizaje lo llevan ustedes, la batuta la llevan ustedes. El trato de escribir un material que sea más o menos entendible para que lo puedan leer y lo puedan digerir y discutir los puntos que no se han entendido acá, en estas reuniones que hacemos. Pero es importante que ustedes participen y que ustedes lean el material y ustedes traten de entender el material. No es venir a escuchar y si no entiendo el material y no pregunto, no voy a entender tampoco. Y eso se refleja en los ejercicios prácticos, en las tareas y en los exámenes. Entonces, yo los llamo sencillamente a una reflexión, no los estoy ni regañando ni queriéndoles hacer decir nada, sencillamente los llamo a una reflexión para que de verdad tomen la batuta de sus estudios y dado la condición que tenemos, es algo que no podemos de alguna manera evitar por ahora, sino que adaptarnos a lo que tenemos ahorita. Entonces, bien, la idea básicamente es tratar de estudiar la teoría de conjunto desde un punto de vista mucho más abstracto del que normalmente estudian en el bachillerato o en la secundaria. En la secundaria estamos tan acostumbrados a que nos dan un conjunto de números que está allí descrito y entonces nos dice, mira, hay la unión, la intersección o hay el conjunto potencia. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios también de ese tipo, pero básicamente lo que nos interesa es estudiar la estructura de los conjuntos y cómo podemos operar con esos conjuntos cuando de manera en general no conocemos sus elementos. ¿Ya? Entonces, bien, esa es básicamente la idea. Cuando hablamos en matemáticas de conjuntos, es inevitable no pensar a la matemática sin la teoría de conjuntos, ya que la teoría de conjuntos en todas las ramas de la matemática está inmersa
y además aparecen de manera natural, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de números, nosotros podemos hablar de los números primos y podemos hablar del conjunto de los números primos. Como conjunto, él está definido claramente, estamos hablando que cumplen una cierta característica, pero si nos dicen que demos una lista de la cantidad de números primos o del conjunto de los números primos, posiblemente esa lista, por más que intentemos llenarla, nunca vamos a poder concluir, ya que los números primos son infinitos. Pero cuando hablamos del conjunto de los números primos, nosotros siempre vamos a tener claro de qué elementos van a estar en ese conjunto. Al igual si estamos en el aspecto geométrico, si nos intentan hablar del conjunto de todas las rectas, ya nosotros sabemos de qué objetos nos están hablando cuando hablan del conjunto de todas las rectas, o el conjunto de los planos, o el conjunto de la circunferencia, o el conjunto de cualquier figura geométrica, ¿ya? Siempre nosotros vamos a estar claros de quién es el conjunto. Ahora, vamos a poder en algún momento dar una lista detallada de ese conjunto. En algunos casos, posiblemente sí ocurra, pero no en todos los casos nosotros vamos a poder dar una lista completa de los elementos de un conjunto. Por lo tanto, es importante estudiar a los conjuntos desde ese punto de vista, desde el punto de vista más abstracto, donde no necesariamente tenemos que conocer a todos los elementos, pero sí podemos conocer una propiedad que cumplen esos elementos de ese conjunto. Y eso es lo que nosotros conocemos como teoría de conjuntos. Es decir, vamos a partir de allí, vamos a estudiar lo que es la teoría de los conjuntos. La teoría de conjuntos se debe básicamente a los trabajos de Georg Cantor, más o menos por allá por la mitad del siglo XIX. Él junto a otras personas empezaron a trabajar, otros matemáticos empezaron a trabajar la teoría de conjuntos y a darle formalidad. Es decir, tratarla de definir de una manera axiomática, ya que hasta ese momento no había una definición axiomática. Como lo dijo Laura, la noción de conjunto es sencillamente una agrupación de elementos que cumplen una característica. Es decir, cuando nosotros hablamos de un conjunto, podemos hablar de muchos conceptos matemáticos y hablar de los conjuntos que forman esos conceptos matemáticos. Por ejemplo, relaciones, funciones, grupos, anillos, grafos, espacios vectoriales, topologías. Todos esos conceptos matemáticos definen ciertos conjuntos en ciertos espacios. Es decir, vamos a contextualizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, a mí me interesa estudiar las sillas, ¿ya? Pero las sillas que no tengan espaldar. Entonces estoy hablando del conjunto de las sillas que no tienen espaldar. Mi universo en las sillas, si cuando yo hablo del universo de las sillas, estoy hablando de todas las sillas, de las que tienen espaldar, las que no tienen espaldar, las que tienen posabrazos, las que no tienen posabrazos. Pero en particular, cuando yo defino el conjunto de las sillas que no tienen espaldar, solamente me voy a dedicar a estudiar el conjunto de las sillas que no tienen espaldar. Es decir, ese conjunto tiene una característica, pero está inmerso dentro de otro conjunto que nosotros vamos a llamar el conjunto universo. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Bueno, porque posiblemente no en todos los casos el conjunto universo va a ser el mismo, ¿ya? Es decir, yo defino mi conjunto universo dependiendo a cómo defina yo el conjunto. Ahora, cuando ya tengo definidos esos conjuntos, yo necesito estudiar cómo operar con esos conjuntos, y eso es lo que se conoce como el álgebra booleana, y eso gracias a un matemático de apellido Boole, ¿ya? De George Boole. Él introdujo lo que se llaman las operaciones de conjuntos, que es en realidad lo que se llama el álgebra booleana. Ahora, llega un momento en que nosotros decimos, bueno, yo quiero dar una definición exacta de lo que es un conjunto. Bueno, una definición exacta de lo que es un conjunto es algo
extremadamente difícil y complicado. ¿Por qué? Porque cuando yo defino un conjunto puedo empezar, de acuerdo a nuestro lenguaje habitual, a caer en un círculo vicioso dando conceptos que dependen de otros conceptos. Y eso en general no se puede contar como una definición. Cuando uno define un objeto o da un concepto de un objeto, ese objeto no puede estar definido en función de otros conjuntos que también merezcan definición. Por ejemplo, cuando yo digo un conjunto es un agrupamiento o es una colección, ya yo estoy dependiendo de la definición de conjunto como una agrupación. Entonces yo tengo que definir lo primero que es una agrupación. Y si defino agrupación como una colección, entonces tengo que definir lo que es una colección. Entonces empiezo a caer en un círculo vicioso a tratar de definir algo que depende de otras definiciones. Por eso que la definición de conjunto se maneja como una definición primitiva, se la llama así, y además algo que no tiene, que no está definida, sino que se asume sencillamente un conjunto como esa noción intuitiva de lo que nosotros tenemos como conjunto. ¿Ya? Entonces, una definición de conjunto, no hay una definición formal o no existe una definición formal de conjunto. Bien, hasta ahora, ¿se ha entendido lo que he hablado? Sí. Sí, maestro. Bien. Cuando empezamos a hablar de los conceptos fundamentales, tenemos que empezar a decir cómo vamos a llamar esos conjuntos. Lo que se utiliza, y es la notación estándar que tenemos que aprender, en matemática los conjuntos se denotan con las letras mayúsculas. Y cuando nos referimos a un elemento o a un objeto de ese conjunto, lo vamos a denotar o lo vamos a simbolizar con la letra minúscula. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir que un elemento o un objeto pertenece a un conjunto cualquiera, hay una simbología para eso. Y es la que aparece acá. Si yo quiero decir que A pertenece a X, o es un elemento, A es un elemento del conjunto X, sencillamente lo denoto como A parecido a una E, pero no es una E, con el símbolo de pertenencia, pertenece a X. Y si quiero negar esa proposición, que A es un elemento de X, entonces sencillamente tacho esa pertenencia, que ahí estoy denotando que A no pertenece a X. Ahora, la forma de expresar los conjuntos hay de dos maneras. Una es como el ejemplo este que está acá. Si yo tengo una colección de elementos A desde 1 hasta 5, sencillamente lo denoto como A igual entre llaves, encerrado, los objetos 1, 2, 3, 4 y 5. A esa definición del conjunto de esa manera se le llama una definición por extensión. ¿Cuándo es una definición por extensión? Cuando se hace una lista detallada de todos, absolutamente todos los elementos del conjunto. O sea, cada vez que yo tenga un conjunto definido de esa manera, ese conjunto se llama un conjunto definido por extensión. Ahora, hay otra forma de definir los conjuntos y se llama definiciones de conjuntos por comprensión. Por ejemplo, este conjunto que está acá, B, es un conjunto que está definido por comprensión. ¿Por qué está definido por comprensión? Porque no se da una lista detallada de todos sus elementos, pero sí se dice cómo son los elementos o qué características deben cumplir los elementos. Por ejemplo, ese conjunto dice que es el conjunto de todos los números n, donde n es un número par. Es evidente que ahí está describiendo quiénes son los elementos que pertenecen al conjunto. Pero si yo intento escribir todos los elementos detalladamente, como en el ejemplo anterior, de los elementos de ese conjunto, no lo voy a poder lograr porque sencillamente los números pares son una cantidad infinita de números.
Pero si yo, definiendo el conjunto de esa manera, estoy diciendo quiénes son todos los elementos que están en ese conjunto. Es decir, si alguien me pregunta si el 457 está en ese conjunto, ¿qué diría? ¿Cuál sería la respuesta si alguien pregunta si el 457 está en ese conjunto? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Podrías repetir la Así, pregunta? No pertenece a este conjunto, ¿Por qué no pertenece al conjunto? porque no es un número par. Exactamente. Es decir, aunque yo no vea que el número está descrito en el conjunto, ya yo puedo primero verificar la característica del número y luego, si una vez verificada, puedo decidir si está o no está en ese conjunto. En cambio, si digo si el 254 pertenece a ese conjunto, ¿cuál sería la respuesta? que pertenece a ese conjunto. Que sí pertenece al conjunto. ¿Por qué pertenece? Porque es un número par. Par. Entonces, esa es una manera de poder decidir cuando un elemento no pertenece a un conjunto. Entonces, la primera definición que vimos, o el primer ejemplo que vimos, es lo que se conoce como un conjunto por extensión, cuando yo puedo establecer una lista detallada de todos sus elementos. Y la segunda forma es un conjunto por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque hay una característica que se define y no se da una lista detallada de todos sus elementos. Este otro conjunto que está acá abajo de otro ejemplo, también es un conjunto que está definido por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque yo digo que ese es el conjunto que contiene los elementos que son divisibles por 5. Ahora, si yo les digo, denme una lista de los primeros 10 elementos o los primeros 5 elementos de ese conjunto, ¿cuáles serían? Sería el 5, el 10, el 15, el 20, 25, 30, 35, 40, 45. Está claro cuáles van a ser los elementos que están en ese conjunto y quiénes no. El 3, evidentemente, no es un elemento que está en ese conjunto porque no es divisible por 5. El 11 tampoco es un elemento que está en ese conjunto porque no es divisible por 5. O sea, no es divisible de forma entera. Es decir, que su división sea entera. Vamos a ver, ¿quién me dice quiénes son los elementos de este conjunto que está acá? Los números enteros. ¿Quiénes son los elementos de ese conjunto? Uno, 2, 3 y 4. Lean bien. Sí, espere. Sería 1, 4, 9 y 16. Lean bien. Tienen una tercera oportunidad. Serían los números pares. No, señores. Lean el conjunto. Dice, es el conjunto de todos los enteros, pero que satisfacen esta propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que el número se escribe de la forma x cuadrado menos x para algún x que está en el conjunto 1, 2, 3 y 4. Es decir, yo tengo que tomar para cada valor de x, saber cuál es el número. Si tomo el valor de x, 1, sería 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es 1 al cuadrado menos 1? 0. Es decir, que 0 es el primer elemento de ese conjunto. Cuando x es igual a 2, sería 2 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado menos 2? 2. 2. Cuando x es igual a 3, sería 3 al cuadrado menos 3.
¿Cuál es 3 al cuadrado menos 3? Sería 6. 9 6. menos 3, 6. 6. Y cuando x igual 4, sería 4 al cuadrado, 16, 12. menos 4, 12. Es decir, que los elementos son 0, 2, 3, 6 y 12. Y 12. Esos son los elementos que pertenecen a ese conjunto. No son todos los números pares. Son sencillamente los números 0. El 0 no es un número ni par ni impar. 2, 6 y 12. ¿Entendido? Sí, maestro. Es decir, que cuando yo defino el conjunto, tengo que tener bien en cuenta quiénes son los elementos que están en el conjunto y cuáles son las propiedades que satisface ese elemento. Y la propiedad es esa que está allí descrita. Entonces, en general, un conjunto que se define por comprensión es un conjunto de la forma esta que está acá. Es decir, el conjunto de todos los x, tales que la proposición en x sea cierta. ¿Ya? Esa es la definición de ese conjunto. Ahora bien, eso es lo mismo. La igualdad de conjunto. El concepto de igualdad de conjunto en matemáticas es exactamente el concepto de igualdad que nosotros tenemos en general en la vida cotidiana. Cuando nosotros decimos que dos cosas son iguales, cuando tienen la misma característica o cumplen la misma relación. ¿Entendido? Es decir, yo digo que dos sillas son iguales, si pasa qué cosa. Pues si Si tiene la tienen, misma si tienen la misma característica forma y el mismo y el tamaño. mismo color. Si tienen 4 patas, un espaldar, un asiento, 4 soportes en las patas, tienen el mismo color, tienen el mismo aspecto, son del mismo tamaño, pesan lo mismo. Es decir, que aunque las sillas se parezcan, nosotros comúnmente en el lenguaje habitual decimos cuando dos sillas se parecen que son iguales, pero no son iguales. ¿Ya? Solamente podemos decir que son iguales si son la misma silla. ¿Se entiende eso? Sí, Es decir, nosotros acostumbramos a tener el término de igualdad en nuestro lenguaje habitual como cuando dos objetos se parecen. Eso para nosotros, no, es que son iguales. No, eso en realidad lo que está diciendo es que son semejantes o son congruentes. ¿Ya? Pero el término igualdad es un término que solamente podemos decir que dos objetos son iguales si son el mismo objeto. Es decir, solamente cuando son el mismo objeto yo puedo decir que dos elementos son iguales. Exactamente, entonces en matemáticas ese concepto se lleva literalmente. Dos conjuntos son iguales si cumplen entonces dos condiciones. Los elementos de A pertenecen a B y los elementos de B pertenecen a A. Es decir, que cuando yo estoy haciendo eso, en realidad no tengo dos objetos, sino que tengo un único objeto, pero que lo llamé de diferentes maneras. Entonces, eso es lo que significa la igualdad de conjuntos. ¿Se entiende eso claramente? sí, maestro. Sí, maestro. Ok, entonces tengan cuidado cuando hablen de igualdad en este ámbito. ¿Entendido? Bien. Ahora, si, por ejemplo, el siguiente ejemplo dice, considere los conjuntos estos que están allí y diga si son iguales. ¿Será que son iguales esos objetos? ¿Mm? ¿Se ve claramente que esos objetos son iguales? ¿Esos dos conjuntos son iguales?
Claramente no se ve, pero sí son iguales. Claramente no se ven. Pero ¿cómo yo puedo determinar que este conjunto es igual a este? Bueno, sencillamente, como en este conjunto están listados todos sus elementos, yo tengo que ver que estos elementos también pertenecen a este conjunto que está acá. Entonces, lo primero que debo hacer es leer la comprensión de ese conjunto. Dice que son todos los elementos de la forma 2x al cubo, pero que tiene que cumplir que x sea un número natural y además sea un natural que está comprendido entre 0 y 4. ¿Quiénes son los conjuntos naturales entre 0 y 4? 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Sí, entonces, ¿qué debo hacer yo para saber quiénes son los elementos de este conjunto? Bueno, tomar cuando x vale 0, sustituirlo acá, ¿y qué me queda? 0. Si yo sustituyo en 2x al cubo 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 por 0 al cubo es 0 y 2 por 0 es 0. 0 está en A y también está en B. Cuando x vale 1, ¿qué me queda? 2. Cuando x vale 2, 16. 16. cuando x vale 3 54, y cuando x vale 4. 128. Entonces, A consta de los elementos 0, 2, 16, 54 y 128. Y B consta de los elementos 0, 2, 16, 54 y 128. Por lo tanto, estamos hablando del mismo conjunto y por lo tanto son iguales. ¿Entendido? Ahora, ¿serán estos dos conjuntos iguales? La respuesta es no. Y fíjense, primero el 0 no está en B, ¿correcto? Y además, el 1, el 2, el 3 y el 4, a pesar de que están en B, hay un conjunto dentro de B, que es el formado por el 1, 2, que ese conjunto de esa forma es un objeto que pertenece al conjunto, es decir, podemos tratar como un elemento. Y ese elemento no está tampoco en A. Por lo tanto, yo no puedo decir que esos dos conjuntos son iguales. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Otro de los conjuntos importantes se llama el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Bueno, el conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos y se denota con un 0 con una raya invertida. Es decir, este es el conjunto que no tiene elementos. En notación de conjunto, yo puedo decir que el conjunto vacío es el conjunto que satisface esa relación. Que para cualquier elemento A, para todo A no pertenece a X. Esa es la relación que define al conjunto vacío. Para cualquier elemento que yo me dé en cualquier conjunto universal A, yo tengo la certeza de que A no pertenece a ese conjunto. Porque si A perteneciera al conjunto, automáticamente dejaría de ser vacío. Bien, Maestro, dime. usted dijo que en la denotación íbamos a decir que el conjunto se iba a escribir con una letra mayúscula X y cuando no perteneciera era con una minúscula. En caso de ahí hay una mayúscula de que A perteneciera a X. Ya va, no. ¿Qué dijiste? Le digo de que al principio usted dijo que se iba a denotar el conjunto con una letra mayúscula y si un elemento pertenecía al conjunto se iba a denotar con una minúscula y en el trabajo lo veo en mayúscula. Dice No, que no yo, pertenece. yo no dije eso.
Lo que dije es que los conjuntos se van a denotar con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas. Ok, Y cuando un elemento pertenece al conjunto, se escribe como A pertenece a X. Y cuando un elemento no está en el conjunto, se escribe como A no pertenece a X. ok, ya entiendo. Esa era la duda que tenía. Ok. Ok, entonces, como dije, la definición de conjunto vacío sencillamente es esta que está acá. Un conjunto es vacío si para cualquier elemento de A, entonces A no pertenece a X. Esa definición, a pesar de que el conjunto vacío pareciera inútil, porque es como lo nulo, lo que no existe, es importante que la tomen en cuenta porque la van a necesitar en en el desarrollo de la teoría de teoría de conjunto. ¿Entendido? Bien. Ahora, cuando hablamos de subconjuntos, tenemos una definición clara de lo que es un subconjunto. Yo diré que dos conjuntos A y B. A es un subconjunto de B y se denota con este símbolo de acá. Si todo elemento de A es un elemento que pertenece a B. ¿Ya? Y por eso entonces la introducción empieza con este ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto H 1999, que se define como el conjunto de todos los seres humanos que nacieron en el año 1999. Ese es claro que en ese elemento solamente pertenecen las personas que nacieron en ese año. Pero él, como conjunto, es un subconjunto del conjunto formado por todos los seres humanos. ¿Ya? Es decir, yo puedo definir H como el conjunto de todos los seres humanos y H en 1999 es evidente un subconjunto del conjunto de los seres humanos. ¿Ya? Eso es lo que dice la definición esta que está acá. Yo diré que un conjunto es un subconjunto de otro y se denota como A contenido en B o incluido en B. Si para todo elemento de A, ese también es un elemento que pertenece a B. Y escrito de manera simbólica, esta proposición escrita de manera simbólica es esto que está acá. A es un subconjunto de B. Si para todo X en A, entonces X pertenece a B. Si se pueden dar cuenta, hasta el momento, la idea de haber estudiado lógica simbólica es poder traducir esos enunciados, es decir, una definición escrita de esta manera, poderla traducir de forma simbólica, que es esta que está acá. ¿Ya? Es decir, A es un subconjunto de B, si para todo X en A, entonces X pertenece a B. Evidente con agregando notación o simbología nueva que nos va a describir de qué estamos hablando. Entonces, yo puedo decir que A es un subconjunto de B en este ejemplo que está acá. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en A pertenecen a B. El 1 está en A, está en B. El 2 está en A, también está en B. El 3 está en A, también está en B. El 5 está en A, también está en B. Pero no puedo decir lo contrario. No puedo decir que B es un subconjunto de A. ¿Por qué B no es un subconjunto de A? Bueno, porque sencillamente basta con que algún elemento que esté en B no pertenezca a A. En este caso, el elemento 6 está en B y no pertenece a A. Por lo tanto, ya no puedo decir que B es un subconjunto de A. ¿Se entiende eso? Sí, se Sí, entiende. maestro. Sí, Bien. Entonces, tenemos el siguiente corolario. El siguiente corolario nos dice que hay diversas formas, ¿verdad?,
en establecer igualdad de conjunto ahora. Ya nosotros habíamos hablado de igualdad de conjunto anteriormente, damos la definición de subconjunto, y ahora yo puedo decir que dos conjuntos son iguales si las afirmaciones esas que están allí son equivalentes. ¿Alguien se acuerda de lo que eran equivalencias lógicas? ¿O ya se les olvidó? ¿Aló? ¿Se durmieron? De recordarlo, sí, pero, o sea, saber lo que establece, se sabe, por lo menos lo recuerdo, pero en cuanto a dar una definición, la definición exacta de la equivalencia lógica es otra cosa. No olvido la exacta, pero digo ¿qué significa la equivalencia lógica? Bueno, es prácticamente cuando dos afirmaciones tienen el mismo contenido. O sea, dicho, es lo mismo, dicho de una manera diferente. Cuando dos fórmulas representan lo mismo y además están escritas de forma distinta, ¿cierto? Sí. Ok, entonces lo que tienen aquí dice que son equivalencias lógicas, ¿ya? Dice, si A y B son dos conjuntos, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes entre sí. Es decir, esto es siempre que alguna de ellas sea verdadera. Es decir, aquí como lo dije yo claramente en la unidad número 1, en matemáticas solamente vamos a estudiar lo que son las tautologías o fórmulas tautológicas. Entonces se supone que todas esas fórmulas que están allí son ciertas, son verdaderas, ¿eh? Entonces, como ellas son verdaderas, son equivalentes. Es decir, que decir que A es igual a B es equivalente a decir que A y B tienen los mismos elementos. O es equivalente a decir que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. O es equivalente a decir que para todo X que está en A, X está en B, y para todo X que está en B, X está en A. O es equivalente a decir que para todo X, X está en A, si solamente si X está en B. O es equivalente a decir que para todo elemento de X, o bien X está en A y X está en B, o bien si X no está en A y X no está en B. Es decir, que todas estas definiciones son equivalentes, es decir, que yo puedo utilizarlas para establecer la igualdad de dos conjuntos. Es decir cuando dos conjuntos son iguales, cuando se satisface a una de estas que están acá. Y en general se satisfacen todas. Si dos conjuntos son iguales, se satisfacen todas las demás relaciones que están allí. Ok, pero de todas esas que están allí, yo me voy a quedar con una sola, porque es la que más se usa y es la más intuitiva incluso, que es esta que está acá. Que diré que dos conjuntos son iguales si y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Entendido? Entendido. Sí. Es decir, que cuando yo necesite demostrar o mostrar que dos conjuntos son iguales, posiblemente no voy a poder hacer una lista de los dos conjuntos y voy a poder ir verificando que cada elemento de un conjunto está en el otro conjunto. Pero si puedo entonces utilizar la equivalencia lógica, que dos conjuntos son iguales, sí y solo sí. Entonces, A es un subconjunto de B y B es también un subconjunto de A. Cuando se satisfacen esas dos relaciones, entonces ahí yo voy a poder garantizar que los dos conjuntos son iguales. Ya aquí empieza el estudio abstracto de los conjuntos, porque ya ahora no voy a saber quiénes son los elementos del conjunto, sino sencillamente qué relaciones satisfacen los conjuntos en general. ¿Correcto? A este tipo de argumento se le llama argumento de doble inclusión. Doble inclusión.
Yo digo que dos conjuntos son iguales cuando están doblemente incluidos. ¿Qué significa doblemente incluido? Que A esté contenido en B y B esté contenido en A. Cuando esas dos cosas ocurren, entonces yo puedo decir que los dos conjuntos son iguales. Bien. Ejemplo. Este que está aquí. Son dos conjuntos que están definidos por comprensión. ¿Cómo yo demuestro usando doble inclusión que A está contenido en B? Esa es la pregunta. ¿Qué debo verificar para saber que A está contenido en B? O que A es igual a B, perdón. Se volvieron a quedar dormidos. Y dice que, o sea, que ambas letras pertenecen a los números enteros. Pero mira, ¿cómo yo podría comprobar eso? Ambas letras. ¿Qué ambas letras? Y y Z. Recuerda que eso no son letras, son números que se denotan con una variable. ¿Ya? Entiendo. Sí. Pero si yo quiero demostrar que esos dos conjuntos son iguales, yo antes de ponerme a ver quiénes son los elementos del conjunto, yo debo establecer mi ruta a seguir, es decir, cuál es mi estrategia para demostrar que esos dos conjuntos son iguales. ¿Cuál es la estrategia para saber si los dos conjuntos son iguales? Supongo que sería igualar y más 1 es igual a z más 3. No están prestando atención. La estrategia a seguir es utilizar Sería demostrar que los elementos de A la equivalencia lógica que acabo de mencionar. Si yo quiero demostrar que A es igual a B, debo demostrar entonces que A está contenido en B y que B está contenido en A. ¿Ya? Esa es mi estrategia. Incluso lo dice allí. Demuestre usando doble inclusión que A es igual a B. Una vez que ya yo sé cuál es la estrategia que voy a utilizar, entonces ahora voy a proceder con el estudio ahora de los elementos del conjunto. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Sí, maestro. Sí. Ok, de todas maneras eso lo tienen ustedes escrito allí. Yo lo voy a leer y voy a ir explicando. Voy a demostrar primero que A está contenido en B. Para demostrar que A está contenido en B, según la definición de su conjunto, ¿qué significa que A esté contenido en B? Que si yo me tomo cualquier elemento de A, él pertenece a B. Es decir, yo sin pérdida de generalidad puedo decir, sea X un elemento de A, debemos mostrar que X pertenece a B. ¿Sí? Como X pertenece a A, que está aquí, si X pertenece a A, ese X lo que dice es que existe un Y en los enteros, tal que X se puede escribir como Y más 1, porque los elementos de A son de la forma Y más 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? Sí, maestro. Ok. Muy bien. Si ese X perteneciera a B, quiere decir que existe un Z en los enteros, tal que X también se puede escribir como Z más 3. Eso es en el caso que X perteneciera a este conjunto, por la definición de B. Ok, pero como X es igual a Y más 1, yo puedo escribir eso como X igual Y más 1.
Pero ese 1 yo lo puedo escribir de otra forma. ¿Cómo qué forma? Como 3 menos 2. Y luego agrupar apropiadamente. Es decir, escribir y menos 2 más 3. ¿Esa igualdad entienden que se satisface? Sí. Es decir, lo que hice fue escribir el 1 de una manera distinta. ¿Cómo escribo el 1 de una manera distinta? 3 menos 2. Luego agrupo apropiadamente y lo escribo como y menos 2 más 3. Ese y menos 2 yo le puedo cambiar el nombre y lo llamo z. Y entonces cuando yo lo llamo z, x se escribe como z más 3. Pero los x de la forma z más 3 son los que están en b, por lo tanto a está contenido en b. ¿Se comprende eso que acabo de mencionar? Sí. ¿Y cómo sería si yo necesito hacer lo contrario? Ahora. O sea, yo necesito ahora probar que B está contenido en A. Alguien que no lea el material porque el material está hecho, que me pueda dar una idea. Como se le restó 2 para igualar, vamos a decir, la X, la Y más 1, para igualarlo a 3 se le restó 2, entonces yo supongo que sería sumarle 2 en este caso. O sea, poner Y es igual, no, perdón, Z es igual, Z más 2, y luego poner, sumarle, no sé si me voy a entender. Bueno, mi idea es, en el primer ejemplo, O sea, si se le aquí restó está, 2, ahora sería sumárselo. no necesariamente sumarlo. Fíjate, si yo quise mostrar que A estaba contenido en B, primero tomé un elemento en A y verifiqué que era un elemento que se estaba también en B. Ahora, ¿qué debo hacer? Tomar un Tomar un elemento elemento en en B B y ver si y está ver, en A. y ver que está en A. Es decir, que tomo un elemento en B. Si yo tomo un elemento que está en B, ¿es de qué forma? Z más 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Y tengo que ver ahora que está en A. Es decir, que es un elemento de la forma Y más 1. ¿Verdad que sí? sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo diría que sumarle 2 al primer elemento, el elemento en A. Pero es que no estamos en A, estamos en B. Es decir, yo quiero probar ahora que B está contenido en A. Entonces, tengo que partir con un elemento que está en B. No es agarrar un elemento de A y sumarle 2. No. Es agarrar un elemento que está en B y tratar de ver cómo yo llego a que ese elemento está en A. Pues la manera es muy sencilla. Si X está en B, X es de la forma Z más 3. ¿Sí? Y Z más 3 yo lo puedo escribir como el 3, yo lo puedo escribir como Z más 2 más 1. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya entendí. Y ahora yo puedo decir que este Z más 2 lo agrupo y lo llamo Y. ¿Y me queda qué cosa? Más Y al 1. Z más 2 lo llamo Y. ¿Qué me queda? Y más 1. Y Y más 1 son los elementos que están en. A. Entonces arranqué con un elemento que estaba en B y terminé con un elemento que estaba en A. Por lo tanto, B está contenido en A. Como A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. ¿Se entiende eso?
Sí, maestro. Sí. Ok. Abajo hay otro ejemplo. Vamos a ver si lo logran describir sin ver el material. ¿Cuál sería la estrategia y los pasos a seguir? La estrategia sería demostrar que los elementos de A están en B y que los elementos de B están en A. ¿Y ahora cómo sigo para mostrar eso? Sería tomar los elementos de A, el elemento de A y demostrar que están en B. Ujú. Si quieres, rayan una hoja y me dices qué hacer. Tienen 10 minutos para pensar. Intenten hacer la demostración. Tienen 10 minutos para pensar.
Maestro, Dime, Laura. y si ninguno pudimos comprender con exactitud el problema, Allí es donde yo quiero llegar. porque yo he buscado varias formas, pero entonces no creo que sea la lógica, así que, siendo sincera, no quiero dar la mañana entera esperando algo que prácticamente no podría encontrar sin que usted lo explicara. Nadie te está diciendo que tienes que esperar toda la mañana. Dije 10 minutos. Ah, bueno, ya pasaron 11, maestro. Pero nadie dijo nada. Bueno, profe, en mi caso yo traté de resolverlo y realmente o sea, no encuentro manera de demostrar que los elementos de A pertenecen a B, porque si desgloso 4Y, de ninguna forma me va a dar 9. Entonces, yo no pude. Bien, ahí en pantalla pueden ver cómo se realiza. Si ustedes tienen un elemento que está en A, que es de la forma 4y más 1, haciendo operaciones, por ejemplo, si ustedes agarran 9 menos 9, eso es 0. Pueden sumar este 0 intencionalmente, 4y más 1. Luego restan este menos 9 más 1, que quedaría 9 menos 8, más 4y. Y luego sacan factor común y obtienen el resultado de la forma que se quiere. Llamando z a 2 menos y, les queda 9 menos 4z. Análogamente, para el otro caso, toman x de la forma 9 menos 4z, ese 9 lo desglosan en 8 más 1 y lo escriben así, luego sacan factor común 4 y el y sería 2 menos z y sería 4y más 1, y entonces estarían demostrando que B está contenido en A. Es decir, basta con jugar con las formas en que se escriben los números y sumar apropiadamente algún elemento para obtener el resultado. Bien. Lo que sigue es... Ok, profe, lo que usted está diciendo es que yo puedo sumar y restar para que me dé, o sea, que sumar y restar un número es el elemento de mismo otro. número sin que afecte la ecuación. O sea, lo que yo comprendí es que uno puede utilizar cualquier número, pero que equivalga al elemento. Claro. Para... Ok, ya, eso. Bien, entonces vamos a continuar. Luego aparece una regla o un hecho muy importante que satisfacen los conjuntos. Okay. Y es el hecho de que, dado cualquier conjunto A, no importa cómo esté definido A, siempre se satisface que el vacío está contenido en A y que A es subconjunto de él mismo. Siempre que se tenga cualquier conjunto A, siempre se va a satisfacer que el vacío está contenido en A y que A es subconjunto de él mismo. Entonces, para eso tenemos el siguiente teorema. El teorema lo que dice es que si yo tengo U, un conjunto universal, y A y B son tres conjuntos definidos sobre U,
entonces se satisfacen esas cuatro proposiciones que están allí. Que el vacío está en A, que A es un subconjunto de A, que si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces A es un subconjunto de B, y que si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces A igual B. Eso es un teorema bien interesante que mezcla la definición de subconjunto y la definición de igualdad de conjuntos entre sí. Su demostración es muy sencilla y sencillamente lo que se utiliza la técnica de inclusión, la definición de inclusión de conjuntos y utilizar las técnicas de demostración que se vieron en la unidad número 1. Y esto queda como ejercicio para la práctica de esta unidad. La demostración es muy sencilla y queda como ejercicio. Bien, vamos a definir entonces lo que es el conjunto potencia. El conjunto potencia dice que dado un conjunto X, definimos el conjunto potencia de X como el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado. Es decir, si X es un conjunto, voy a definir a la potencia de X como el conjunto de todos los conjuntos donde ese conjunto lo que satisface que es un subconjunto de X. En otras palabras, que si A, A pertenece a la potencia de X, si solamente si A es un subconjunto de X. Por ejemplo, tenemos estos 4 ejemplos sencillos para calcular la potencia de X. Si yo defino X como el conjunto vacío, el conjunto potencia de X es el conjunto formado por el vacío. Tengan en cuenta 2 cosas. Cuando hablamos del conjunto vacío, estamos hablando que ese conjunto no tiene elementos. Pero el conjunto potencia del vacío sí tiene un elemento. ¿Cuál elemento tiene? Tiene al conjunto vacío. Es decir, ahora yo voy a definir el conjunto potencia como un conjunto que sus elementos son también conjuntos, pero conjuntos que cumplen una relación que sea un subconjunto del conjunto dado. Entonces, cuando hablamos de cantidades, a pesar de que el vacío no tiene elementos, el conjunto potencia del vacío sí tiene elementos. ¿Qué elemento tiene? Al conjunto como elemento, es decir, al vacío. ¿Qué pasa si el conjunto tiene un solo elemento? ¿Cuáles son los posibles subconjuntos de X? Bueno, los posibles subconjuntos de X, como A tiene un solo elemento, son el mismo A y el vacío. ¿Por qué el vacío es un subconjunto? Porque nosotros acabamos de decir que si A es cualquier conjunto, el vacío pertenece al conjunto. Entonces, los posibles subconjuntos de A, de este conjunto que se llama un singletón, son el mismo y el vacío. ¿Qué pasa si ahora tiene 2 elementos? Bueno, todos los posibles subconjuntos de ese conjunto X, ¿quiénes son? Bueno, es el conjunto formado por un solo elemento, que serían en este caso el conjunto formado por A, el conjunto formado por B, el mismo conjunto, que sería A y B, y el vacío también. Si tengo 3 elementos, bueno, si tengo 3 elementos, serían los conjuntos formados por un elemento, que serían el conjunto formado por A, el conjunto formado por B y el conjunto formado por C. Los conjuntos que tienen 2 elementos, que sería el conjunto formado por A y B, por A y C, por B y C. Y el conjunto formado por 3 elementos, que es el mismo conjunto, y adicional el vacío. Si se pueden dar cuenta, aquí el conjunto potencia del vacío tiene un elemento. El conjunto potencia de un conjunto de un solo elemento tiene 2 elementos. El conjunto potencia de un conjunto de 2 elementos tiene 4 elementos. El conjunto potencia de un conjunto de 3 elementos tiene
8 elementos, así que nos estamos dando cuenta que hay una cadena de 1, 2, 16 subconjuntos. Es decir, que ya yo puedo empezar a establecer también una regla para contar los elementos de un conjunto. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cardinalidad de conjuntos. Ok. Entonces, dado el conjunto potencia de esa forma, podemos enunciar el siguiente teorema donde se establecen algunas propiedades de la potencia o del conjunto potencia. ¿Cuáles son esas propiedades? El vacío es un elemento del conjunto potencia de A cuando A es cualquier conjunto, y A también siempre es un elemento del conjunto potencia de A. Que la potencia de cualquier conjunto es distinto del vacío, que si A es un subconjunto de B, si solamente si la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B, y que si A es igual a B, el conjunto potencia de A es igual al conjunto potencia de B. Al igual que en el caso anterior, es una demostración muy sencilla y solamente se aplican las técnicas de demostración que se vieron en la unidad número 1. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y hablamos la próxima semana de lo que son las operaciones elementales con conjuntos. Y le voy a ir agregando otras secciones a este material para que las vayan estudiando y las podamos ver la próxima semana. Pero es importante que hasta este punto ustedes empiecen a estudiar desde ya, pues. Profe, yo tengo... Dime. Sí, que yo tengo una duda. Cuando usted dice que podemos demostrarlo con lo que aprendimos en la unidad 1, o sea, ahí hay que utilizar el modus tollendo-ponen, las leyes de inferencia, porque realmente estoy un poco confundida con eso. Esas reglas te permiten a ti establecer demostraciones de fórmulas. Ahora no tienes una fórmula, sino que tienes una fórmula traducida al lenguaje matemático. Cuando se dice que se deben utilizar las técnicas que se aprendieron en la unidad 1, cuando tú te vas a la parte de reglas de inferencia donde dice demostraciones, ¿verdad? Allí tú tienes que argumentar cada paso. Ahora aquí los argumentos sencillamente son los mismos argumentos que hacen con las reglas de inferencia, salvo que ahora cada proposición tiene un nombre. ¿Ya? Ahora tienes que tener presente de que son los mismos argumentos que se utilizaron en la lección número 1, pero para aplicarse ahora traducidas al lenguaje matemático, con las definiciones que hemos visto hasta el momento. Son las mismas técnicas. No vas a utilizar el modus tollendo-ponen de manera literal, pero son las técnicas que se aprendieron para demostrar, es decir, argumentando cada uno de los pasos. Bien, entonces... Disculpe. Dime. ¿Y sería posible que un pequeño ejemplo de eso? Lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. Bien, entonces están pendientes de esta semana que voy a colocar el resto de la información y nos vemos entonces en la próxima clase.